Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 17. Nuestro invitado de hoy es Constantino Evia. Constantino es doctor en Economía por la Universidad de Chicago y profesor de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Se especializa en macroeconomía y finanzas. Hola Constantino, ¿cómo estás? Hola Sebastián, bien, Bueno, acá disfrutando la mañana del domingo. bárbaro, bárbaro. Es un buen día para reflexionar. Los domingos. Che, bueno, un gusto hablar con vos y nada, quería preguntarte varias cosas. La primera es, participás mucho en Twitter y creo que Twitter es un lugar donde hoy se da gran parte de la discusión pública y además los economistas participan cada vez más, utilizan cada vez una mayor parte de su tiempo para participar de alguna forma del debate. Ahora, hay muchas formas de participar del debate. Vos tomás posición y a mí me parece que es una buena forma de participar. Y ahí te quería preguntar un poco sobre los criterios para hacerlo. Muchas veces cuando uno toma la gran cantidad de modelos que han desarrollado los economistas, sin mucha evidencia empírica, a veces es difícil decir algo porque uno puede generar un montón de resultados cambiando supuestos, ¿sí? Vos ¿cómo tomás posiciones? ¿Con qué criterio más o menos te desarrollás? A mí me gusta la forma en que lo haces, ¿sí? Como dije, y me parece que muchos otros académicos terminan como no generando una visión. Digo, a veces uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero hay una visión atrás de tu Sí, participación. sí, a ver, lo que yo trato de hacer es mandar un mensaje directo y bien como bien decís, eh, a ver, en los modelos siempre podemos encontrar pequeñas desviaciones de los supuestos que te dan resultados distintos bueno, cosas que no son tan directas. Mi idea de la participación en Twitter es, bueno, mandar mensajes concretos, directos, que más o menos estamos de acuerdo muchos economistas, al menos la gente que yo considero interesante para leer o estudiar, y, y, bueno, evitar, qué sé yo, esas pequeñas desviaciones o más discusiones académicas de qué pasa si cambia este pequeño supuesto, nada, es tratar de dar una visión un poquito más general este, y directa, ¿no? Y Ahora, dar un mensaje claro, qué sé yo, porque si uno empieza a decir, bueno, pero por un lado tal cosa, pero si cambias esto, tal otra, nada, cosas que estamos más o menos de acuerdo, creo yo, una gran cantidad de economistas. ujú, ujú. Ahora, en el debate internacional público de economía, ¿sí? Eh, Creo que en algún momento había como una figura sobresaliente que era Milton Friedman. ¿Hay alguien equivalente a Friedman en el debate hoy? Yo creo, a ver, Friedman fue como una figura muy especial, porque además de ser un académico muy importante con muchas contribuciones, el tipo también participaba mucho en la discusión pública. No sé si hay un economista de ese calibre ahora. Quizás, a ver, cosas que no estoy de acuerdo puede ser que gente que está tomando ese rol es Stiglitz, pero no de la manera para mí él tiene una agenda política que quiere dar su mensaje sobre eso y medio que dejó de lado la economía. Pero una figura así como Friedman que tenía rigurosidad académica y al mismo tiempo una gran participación en la discusión, qué sé yo, no veo. No sé si vos encontrás a alguien similar. No, quizás el que más se le acerque es Paul Krugman, pero uno tiene que notar que obviamente hay diferencias importantes en la forma que ven la economía, pero también que pasó el tiempo y quizás los temas de debate público han cambiado, ¿no?
mientras te escuchaba pensaba eso. No sé si en el contexto donde hay tanta demanda por programas de bienestar como hay ahora, cuál sería el rol de Friedman, ¿no? en el 2020, comparado a cuando obviamente el comunismo era muy importante en el mundo y entonces el debate capitalismo, comunismo era central al debate público. Lo que quiero decir es, creo que cambiaron los temas y las figuras si apareció alguna, obviamente está enfocado distinto a lo que estaba Friedman. Pero bueno. Claro, como temas mucho más específicos, Sí, y sí. se genera un debate en eso. Está bien. Bien, bueno, vayamos a los debates que da fuertemente en Twitter, ¿sí? Obviamente en el debate público en la Argentina está lleno de vendehumos, eso no hay duda. Una creo que es la gran fogata, es la nueva teoría monetaria, MMT, a la que vos combatís fuertemente. ¿Qué dice esa teoría y por qué está mal? A ver, creo que yo no la verdad que hace un par de años no la conocía. ¿No? Digo, eran cosas que se estaban, leí un poco, eran cosas que se estaban desarrollando en, qué sé yo, en ciertos círculos heterodoxos, que no tenían una gran difusión en la economía mainstream, ¿no? Pero a ver, lo que yo entiendo de eso es que es principalmente una descripción de un montón de formas en que funciona la economía, de política monetaria, interacción de política fiscal, cuestiones más contables de cómo funciona, pero de repente hay un momento en donde pasan de esa descripción a prescripciones de política, que para mí tienen un agujero enorme. Cuando qué sé yo, te dicen, bueno, hay recursos ociosos en la economía, entonces uno puede imprimir la cantidad de dinero que sea. Estas cuestiones de la estanflación no existen en esos modelos. Digo, ¿qué es la estanflación? Una recesión con recursos subutilizados, con inflación al mismo tiempo, que es básicamente lo que estamos teniendo en Argentina. Ese tipo de cosas no la explica, simplemente pasamos de una descripción de cómo funcionan, qué sé yo, la política monetaria, el Banco Central con el Tesoro, cómo se relacionan, a prescripciones de política que yo veo como grandes agujeros lógicos. Y parte de eso me parece que tiene que ver con que no tienen muchos modelos, no están formalizados, lo que yo vi, no está muy formalizado, como solemos hacer los economistas, qué sé yo, académicos, en escribir un modelo, ver las relaciones matemáticas, o demasiado ad hoc, las ecuaciones que ponen. Entonces yo veo como un vacío muy grande entre la parte descriptiva y la parte prescriptiva de la teoría. Sí, más o menos eso sería lo que No, y veo. de hecho, incluso economistas importantes en Argentina el año pasado, en el medio de la pandemia, decían, bueno, no, la emisión de dinero que está teniendo el gobierno no va a generar inflación porque las familias lo van a demandar. Y uno realmente escuchaba eso y decía, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión, no? ¿Vos cómo lo Sí, ves? a ver, yo creo que quizás hubo, de hecho algo escribí con un colega, quizás cuando uno, no solo para Argentina, digo en general, cuando viene esta pandemia y aumenta muchísimo el riesgo, no sabes qué va a pasar, entonces quizás un poquito la demanda de dinero aumenta por cuestiones precautorias, ¿no? Pero de ahí a concluir que podés emitir la cantidad que se emitió acá y eso no va a tener impacto en los precios, me parece un disparate. Pero digo, porque sabemos más o menos cuánto puede aumentar la demanda por cuestiones precautorias. No es que no ha habido situaciones de incertidumbre en el pasado como para que tengamos algún tipo de aproximación. No es que es solo cualitativo. Decimos, bueno, Sí, aumentar la incertidumbre, entonces puede aumentar cualquier cantidad. No, hay más o menos un margen. sí, sí, sí. De hecho, hoy estaba mirando un gráfico de estos agregados monetarios, de este concepto que se llama la velocidad del dinero, ¿no? Que está relacionado a la demanda de dinero, ¿no? Entonces, como cuando la velocidad del dinero, que es cuántas veces
el dinero se mueve en promedio en la economía en un periodo de tiempo entre distintas manos, cae, es como que aumenta la demanda de dinero, es como la gente se queda con los billetes más tiempo. Y eso se vio un poco al principio de la pandemia del año pasado, pero bueno, ya subió y ya está en niveles anteriores, a los niveles anteriores del comienzo de la pandemia. O sea, la demanda de dinero no es que ha subido. Quizás hubo un pequeño aumento. Uno puede, qué sé yo, conjeturar por qué un pequeño aumento de la demanda de dinero durante la pandemia, quizás por cuestiones precautorias, pero nada, de ahí a concluir que podés emitir como loco y que eso no te va a generar nada, nada, hay un trecho largo. Ujú, ujú. Sí, ahí veo que también vos muchas veces combatís en la enseñanza de macroeconomía, ¿sí? Modelos muy sencillos que además son estáticos, como el modelo ISLM, ¿no? Y yo creo que tenés razón, porque muchos economistas que no pasan de ahí creen que cuando, digamos, la economía no está en pleno empleo, el Estado puede hacer política fiscal expansiva y llevarlo ahí sin tener presente que el Estado se tiene que financiar para hacer eso y que si el Sí, Estado es insolvente, no puede ir ni a la esquina. sí, sí. Entonces, ahí la restricción del presupuesto intertemporal, yo creo que es por donde hay que empezar a explicar la macroeconomía. No sé vos qué pensás. Sí, absolutamente. Yo, esos modelos, la forma en que los veo es que, y hay libros enteros, ¿no? De esos modelos tipo ISLM, variaciones de eso, donde uno saca estos multiplicadores mágicos, donde aumentas el gasto en uno y el producto te sube en tres, qué sé yo, esas cosas mágicas que estarían buenas, pero, y bueno, cuando uno estudia eso, eh, moves unas curvitas para un lado, para el otro, haces política económica, como decís, política fiscal y subís al pleno empleo, uno piensa que sale sabiendo de economía, moviendo las curvitas esas, y me parece que falta mucho. Esos modelos, como bien decís, la mayoría son estáticos, ignoran la restricción presupuestaria del gobierno, como mencionás, que es clave, y también ignoran las expectativas, que para mí son fundamentales. Las Ujú. expectativas, en particular qué sé yo, las expectativas de qué es lo que va a pasar con la emisión monetaria en el futuro impactan en los precios hoy. Y eso no está en la discusión. Yo trato de mencionarlo en Twitter porque, a ver, los que critican la teoría más tradicional, que es la mainstream, dicen, no, emitieron y no hubo inflación inmediata. Bueno, no, hay un montón de razones por las que no va a haber inflación inmediata apenas emitís. Porque hay rezagos en la política, porque importan las expectativas a futuro, o al revés, ¿no? Si cortás la emisión, ¿por qué la inflación no cae de golpe? Tienen la discusión de, están estos, ¿cómo es que le llaman? Rezagos, no, inercia inflacionaria. Pero eso lo toman como un dato. Dicen, no, hay inercia inflacionaria, entonces por eso hay inflación. Y lo toman como un dato. No, la inercia inflacionaria es endógena un montón de cosas, en particular las expectativas, ¿no? De lo que va a pasar, de qué va a pasar con la política fiscal y monetaria en el futuro. Por eso, esta interacción entre, bueno, la restricción presupuestaria consolidada del gobierno que relaciona el Tesoro con el Banco Central es fundamental de entender. Y eso no se discute mucho. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Igual yo quiero aclarar que me refería mucho a Argentina. Si vos estás en un país como Estados Unidos, donde en el margen te podés financiar casi a una tasa constante, uno puede pensar que es una primera buena aproximación. Lo que quiero decir es que Sí, claramente en un país que está siempre al borde de la insolvencia, no empezar por la restricción de presupuesto me parece que es un error. ¿Sí? sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, no, y lo que vos decías está muy claro, lo de la inercia, ¿sí? O sea, eh, vos, la convertibilidad cambió las expectativas y la inflación bajó rápido, ¿sí? Otros programas que no logran cambiar las expectativas se encuentran con que no cumplen con lo que esperaban alcanzar rápidamente, ¿sí? Bien.
Bueno, sigamos con... no, vos mencionaste que hiciste un trabajo y creo que te referís a un trabajo sobre la pandemia, ¿sí? Y entonces aprovecho para preguntarte, eh, por supuesto que la pandemia es un shock muy fuerte que le ocurrió a todos los países y todas las economías en alguna medida sufrieron por ello. Algunos economistas nuevamente en la Argentina dijeron, bueno, al gobierno le tocó la pandemia y eso explica todo. Y la verdad es que me parece una exageración, ¿no? Por ejemplo, yo no veo en otros países que haya un montón de firmas que están abandonando el país por la pandemia. O sea, acá hay algo mucho más que la pandemia y que además se relaciona con lo que vos decías, que el comportamiento, ¿sí?, que vemos siempre en los agentes económicos tiene mucho más que ver con lo que están esperando que con lo que está pasando en ese momento, ¿no? Digo, el día después de las PASO no pasó en términos de emisión de dinero, de deuda, nada especial, y sin embargo el riesgo, el precio de los bonos se desplomó, el tipo de cambio, el tipo de cambio subió fuertemente y eso tenía que ver con que se esperaba un cambio de gobierno, ¿sí? Exacto. A mí me pareció casi un cuasi experimento natural hermoso ese, ¿no? Como en una semana los precios de los activos, que es lo que más rápido reacciona, cambiaron brutalmente. Cambiaron brutalmente. Y sí, para mí es puro expectativa. Expectativa de que iban a cambiar las reglas del juego, la política monetaria, la política fiscal. Y para mí se están convalidando esas expectativas, ¿no? Están haciendo todo lo que uno temía que podían hacer. Hasta más rápido, me parece. También quizás ayudó la pandemia, ¿no? Pero No, sin duda la pandemia es un shock muy fuerte y la economía argentina, como dije antes, siempre está en una situación de fragilidad, por H o por B, ¿sí? Eh, pero, digamos, lo que uno ve del comportamiento del sector privado en la Argentina sugiere mucho más que la pandemia, no solo la pandemia, creo yo. sí, sí, sí. La otra discusión en la que participás mucho es la inflación y la puja distributiva, ¿no? Hay un montón de economistas que dicen que la inflación es el resultado de la puja distributiva. Algunos son muy sofisticados y dicen que es multicausal, pero vos siempre enfatizás, bueno, mira, la inflación es un fenómeno monetario, ahí muy cerquita de donde ocurre está el mercado de dinero. Explícanos un poco más, ¿qué quieren decir con lo de la puja distributiva y cuál es tu mensaje? Bueno, a ver, de hecho hubo una entrada en el blog del Banco Central sobre eso hace poco. Y la idea, a ver, lo que yo interpreto de la puja distributiva es que dicen, bueno, por ejemplo, los precios por la razón que sea vienen subiendo a una tasa y los salarios empiezan a quedar como atrasados, los salarios nominales no ajustan inmediatamente, los costos de las empresas empiezan a subir, entonces de repente los empresarios suben el precio, los salarios quedan bajos, entonces los sindicatos negocian un aumento de los salarios, al aumentar los salarios, aumentan los costos nominales de las empresas, suben los precios, y así se genera como una espiral, una inflación, básicamente, un aumento de precios por esta puja, digamos, entre los trabajadores y el sector privado subiendo los precios para mantener costos y para tratar de mantener más o menos nivelados costos y salarios reales de los trabajadores. Lo que, a ver, pero ¿de dónde sale eso? Tiene que haber en algún lado algún banco central que... Esto, uno puede escribir muy fácil un modelo donde ahí está esta relación, y es una relación como de una de las condiciones del equilibrio del modelo, no sé si será muy claro, pero es como una condición que no es, que depende, que va a depender de lo que está pasando más arriba, que tiene que ver con la política monetaria y la política fiscal. Entonces, si uno no tiene un banco central que convalida ese aumento de precios, no tienen por qué aumentar los precios. Y la forma de convalidarlo es emitiendo. Pero pensemos por un segundo que el Banco Central no emite, ¿cómo van a seguir subiendo los precios? No tiene sentido esta puja. Está bien. Claro, después ellos te dicen algo así como,
bueno, el Banco Central va a emitir porque de otra manera se generaría una recesión, porque los precios no subirían, los salarios quedarían demasiado altos, y qué sé yo. Pero siempre en el fondo está la política monetaria que sigue el Banco Central. Está bien. No, a eso iba, claro. O sea, pero a mí me parece que es importante decir, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es si vos estás teniendo alta inflación, a ver, te estoy tratando de interpretar, ¿no? Si vos estás teniendo alta inflación, siempre tiene que estar ocurriendo ese desequilibrio en el mercado de dinero, ¿sí? Ahora, después es que se generan estas dinámicas en la economía y por lo tanto, si uno quiere bajar la inflación, no necesariamente puede hacerlo simplemente cortando la emisión de un día para el otro, porque estas dinámicas que vos describiste pueden seguir y obviamente eso puede tener impacto sobre el nivel real de la economía, pero son dos cosas distintas, ¿sí? O sea, Sí, una sí, es sí. cómo hago para pasar de tener una inflación alta a una baja, que es algo que puede requerir un conjunto de medidas que ataquen a la inflación, que ataquen a la emisión, pero que ataquen a las expectativas también, ¿sí? Y que coordinen además esas decisiones de precios y salarios. Y por otro lado, el hecho de que si estás teniendo sostenidamente una tasa alta de inflación, tiene que haber un desequilibrio permanente en el mercado de dinero, ¿sí? Sí, 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 sí. Y fíjate de lo importante que es la credibilidad ahí en la política monetaria. O sea, la credibilidad de que, pongamos que queremos hacer un plan de estabilización, queremos coordinar las expectativas, pero tiene que ser creíble. Tenemos que pensar que eso va a durar un par de años, porque si no se descalabra todo ahora. Sí, y ahí te hago una pregunta, porque obviamente el plan de estabilización más exitoso, si querés, entre los planes de estabilización más exitosos que hubo, por un periodo corto fue el austral, pero después el programa de convertibilidad, y a lo que voy es que los dos fijaron el tipo de cambio, y uno lo fijó, y me voy más atrás, ¿no? Si vos, para decir, ahora vas a ver por qué, estuvo también otro intento previo, que fue la tablita de Martínez de Oz, que fue mucho menos exitoso. Pero me lo imagino de la siguiente forma, ¿no? Martínez de Oz y su equipo decidiendo la tablita y anunciándola con más o menos credibilidad. Después, el equipo de Surruil fijando el tipo de cambio, pero llevando al presidente Alfonsín a un discurso de economía y guerra para darle credibilidad a la sostenibilidad de ese tipo de cambio. Y después ya tipo de cambio fijo por ley, ¿sí? Sí, O sea, digo, muchas veces en la discusión yo veo que se dice, no, no, bueno, obviamente fija el tipo de cambio, pero digo, está bien, pero ¿con qué credibilidad? Porque si vos tenés un déficit fiscal alto, yo no me imagino que vos puedas fijar el tipo de cambio con ninguna credibilidad, digamos. exacto, sí, sí. Yo interpreto que una gran parte del éxito de la convertibilidad tuvo que ver con esos pequeños años al principio de los 90 con el equilibrio fiscal o pequeño superávit. Y eso le dio un empujón grande a la credibilidad. Y por eso se mantuvo 10 años. Para mí va por ahí. Digamos, fijar el tipo de cambio por sí solo y mantener un déficit fiscal no funciona. No, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Argentina ya no le puede escapar. Si no, tiene que tener inflación, digo. Pero si no, si quiere terminar con la inflación, no le puede escapar más a tener equilibrio fiscal, ¿no? O sea, no hay más atajos, me parece a mí. Ya es como que fuiste por todos los caminos y al final, si no vas a tener un régimen en el cual vos tenés un presupuesto estructuralmente equilibrado, en algún momento vas a tener que tener inflación en Argentina. No veo otra salida a la situación que tenemos. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Y es algo que la literatura, a ver, casi todos los países del mundo ya lo entendieron, ¿no? Somos poquitos los que no lo entendimos eso. Mm. Este, Miramos nuestros vecinos nomás. Qué sé yo. Ahora te vuelvo al tema de la puja distributiva. Olvidémonos de lo que pasa entre el desequilibrio
del mercado monetario y cómo se toman las decisiones de precios. Saquémosle esa cosa para hacerlo más sencillo. Hay un desequilibrio monetario, inflación. Pum. Ahora, ¿por qué hay un desequilibrio monetario permanente? Porque hay déficit fiscal, ¿sí? Y permanente. Y ahora, ¿por qué hay déficit fiscal permanente? Ahí creo que hay otra versión de la puja distributiva que tiene más sentido. O sea, si vos mirás el presupuesto, más de la mitad de gastos son transferencias. O sea, no, está claro que en Sí, el presupuesto se resuelven varias pujas distributivas en la sociedad. sí, a eso estoy totalmente de acuerdo. Pensarlo de ese lado, de cómo llevarse un pedacito más grande de la torta y como un juego, como Bueno, llaman los economistas, es muy interesante, me parece, como political economy. uh-huh. Pero no como esa historia de los precios suben porque se pelean los trabajadores con los empresarios. Bien, se volvió a discutir el endeudamiento con el fondo. El gobierno de Macri heredó un déficit fiscal alto, un banco central que también tenía una deuda importante, el LEVAX, y sin reservas, y eligió un camino gradual. En ese camino gradual, lo que yo digo es, más allá de que a alguien le guste más rápido, menos rápido, eso te lo pregunto después, existía una probabilidad de tener que ir al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que sí, que nadie que haya tomado decisiones de política económica en el gradualismo podía pensar que con cierta, que no, podía salir bien, podía ser que no, que durante 4 años te financies y llegues al equilibrio, pero también existía la posibilidad de shocks o de que se te traben cosas como se trabaron, por ejemplo, la suba de tarifas en el primer año o lo que sea, que te terminen llevando por un camino más lento y que te quedes sin financiamiento. Ahí el Sí. prestamista de última instancia es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué pensás que hay economistas que dicen, no, yo creo que fue un error haber ido al fondo, condicional al camino que adoptaron, ¿no? No, por supuesto vos podés decir, yo hubiese hecho otra cosa el primer año. Después Sí, vamos sí, a no. eso. Yo no entiendo, no sé, no entiendo ese argumento. No lo entiendo. O sea, el fondo está para problemas de balanza de pago. Argentina tuvo una crisis en el 2000, que fue 2018. Fue en Ahí abril, mayo del 18, sí. y para eso está el FMI. Es deuda relativamente barata. No, era mucho más era deuda barata y que era para tratar de resolver esos problemas. Claro, después se descalabró todo y las expectativas se fueron a cualquier lado y bueno, y terminó lo que pasó. Eh, pero creo que ese es principalmente el rol del FMI. Yo no sé, quizás, a ver, habrá que preguntarle a esos economistas, pero quizás lo que están diciendo, bueno, esto es una señal de que Argentina va a seguir teniendo problemas para hacer los cambios estructurales que tiene que hacer. Entonces, bueno, qué sé yo, estás blanqueando que estás en un problema. Pero no sé, habrá que preguntarle a esa gente. Lo raro es que esos mismos economistas dicen, bueno, y vino un ajuste brutal. O sea, eh, Sí, ahí sí, es sí, más sí. contradictorio todavía. Sí, qué sé yo, para mí esa gente hace política más que terminan haciendo política más que economía. Uh-huh, Se- uh-huh. lo mismo que Bueno, pasa con la gente que está en... Sí. no, no, seguí, perdón. No, muchos de los que están, qué sé yo, en el gobierno, uno escucha a Guzmán, que al principio parecía una persona razonable y después se pone a hacer política, o sea, dejó de hacer de economía, me parece. Está bien, está en un puesto político, pero hay como niveles, ¿no? Yo creo, para mí perdió este, cualquier tipo de credibilidad conmigo, ¿no? De las cosas que dice, yo ya no le creo nada. Sí, yo de entrada lo apoyé porque me parecía que eh, quería mantener el rumbo te digo antes de la pandemia, después le pegó la pandemia, entiendo que mantener el rumbo fiscal con la pandemia hubiese sido imposible, no soy ingenuo, pero creo que los anuncios muy iniciales de
bueno, vamos a ir a un superávit de un medio punto del producto. Si bien el acuerdo con el fondo requería un punto de superávit primario, me parecía razonable. Se mostraron falsos ya desde el primer mes de gobierno, como que empezaron a subir el gasto, a permitirle a las provincias subir el gasto y terminar con la baja de ingresos brutos, totalmente innecesaria, dada la situación fiscal de las provincias. Y ahí ya se mostró que la política dominaba, la política pura dominaba toda la política económica, ¿no? Exacto, sí, sí. A ver, uno lo escucha a Guzmán y dice algunas cosas no estoy de acuerdo, pero hay otras cosas que son razonables, como decir, bueno, el déficit fiscal importa, la emisión de dinero importa, aunque después, 3 días después, termina diciendo, bueno, la puja distributiva también. No sé, hay toda una interna ahí, también me parece muy grande en el gobierno. Y después está, como decís, como bien decís, la diferencia entre lo que decimos que hay que hacer y después lo que termina pasando. Claro. Bien, igual creo que, digo, tiene una situación complicada económica y política, ¿no? Es un gobierno que no es favorable a ninguna racionalidad económica desde lo político. Bien, entonces volvamos ahora al plan inicial de Cambiemos. O sea, ¿cuáles son tus críticas? Mira, es difícil. Yo la verdad que, a ver, como bien decía, bueno, vamos a poner un plan gradualista. Vamos a ir ajustando el déficit de manera gradual. Como somos un gobierno nuevo, tenemos cierta credibilidad, vamos a poder endeudarnos para financiar la transición. Y eso podría haber salido bien, como, como bien dijiste. Entonces, si eso salía bien, era un ajuste suave y una transición relativamente ordenada a una economía normal. Pero bueno, está sujeto, cuando estás financiando tu déficit y tenés cierto stock de deuda, estás sujeto a estos equilibrios múltiples que de repente los inversores te dejaron de creer, te cortan el financiamiento y terminó pasando lo que pasó. Entonces, es difícil, es un trade-off difícil, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Ajustar de golpe? No sé. Bueno, a ver, te doy un poco mi visión. No, yo en el 16 no estaba en el gobierno y no sabía que iba a participar del gobierno, y entonces te voy a decir lo que escribí en ese momento. Yo escribí que obviamente en el 16 creía que el ajuste tenía que ser gradual porque el déficit era muy grande y no me parecía que el gobierno tuviese la capacidad política de hacer las reformas necesarias para ese ajuste, ¿sí? Porque muchas veces se piensa que es una cuestión de más fuerza, más voluntad, pero hay que tener la fuerza en el Congreso. Sí. En el Congreso, el gobierno de Cambiemos era muy débil y te explico por qué. Porque Cambiemos no existía en el 2013. ¿Sí? Entonces, y además se tomó la decisión, no sé por qué, pero así fue, de que no presentar una lista en la provincia de Buenos Aires del PRO para que Massa le gane a Cristina y parar la reelección de Cristina. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, la Alianza tenía casi mayoría en diputados. ¿Por qué? Porque había hecho una elección muy buena en el 97 y después había hecho una elección excelente en el 99. Alfonsín tenía mayoría en la Cámara de Diputados, porque toda la Cámara se eligió en el 83. Ahora, Cambiemos, estaba lejos de la mayoría. El Senado siempre es peronista, ni que hablar. Pero en diputados estaba incluso lejos de la mayoría. ¿Por qué? Porque no había hecho una buena elección en el 2013, donde ni siquiera había llevado lista en la provincia de Buenos Aires. Y tampoco había hecho una gran elección en el 2015, porque la elección que cuenta es la que Macri saca 32% de los votos. Claro, la primera vuelta. Entonces era un gobierno en el Congreso, el gobierno más débil desde el retorno de la democracia. Y eso me parece que no se lo discute mucho cuando se dice más. Ahora, dentro del gradualismo yo creo que había
y lo dije en el 16, a eso voy, que se estaba yendo un poco lento en el 16. Y más que eso, yo creo que una mala señal fue la reparación histórica, porque creo que ahí la gente empezó a decir, bueno, pero ¿vas a hacer el ajuste o no? Porque, digamos, esto es una señal de incremento de los gastos, ¿sí? Después vino, bueno, la baja de ganancias, que también fue. Entre reparación histórica y ganancias a fines del 16 se comprometen 2 puntos, ¿sí? 2 puntos del Sí, sí, producto de déficit que en el contexto inicial yo creo que justifica que los analistas dudasen. Pero bueno, y también, de hecho en el 17 subió el déficit, ¿no? bueno, ahí hay toda una cuestión de medición, ¿no? Pero si vos tomás un déficit que tiene en cuenta lo que no pagaban en el 2015, el hecho de que el gobierno de Cristina Kirchner dejó de devengar en noviembre y entonces dejó una deuda flotante enorme. Si vos contás ese gasto, no subió, bajó todos los años, pero de nuevo bajó el déficit financiero, casi no bajó, ¿no? Hasta el 18. Sí. Lo que sí digo ahí es que, de nuevo, claro, vos en el 17, si separás que empezaste a pagar la reparación histórica, que te perdiste recursos por la reforma de ganancias, si le sacás eso, ves un ajuste ya fuerte, ves un ajuste de 1,7 puntos del producto. Pero de nuevo, también tenés que, en mi opinión, tener siempre presente el déficit consolidado nación-provincia. ¿Por qué? Porque se le empezó a devolver recursos a las provincias por un fallo de la Corte. Entonces, Sí. claro, si vos no tenés todo eso en cuenta, podés mostrar un déficit que no baja o que incluso sube, pero me parece que eso no está teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal. Pero de nuevo, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, es un camino, podía salir bien, pero tenía sus riesgos, la economía no estaba blindada, y a mí lo que no me molesta es pretender desde funcionarios que estoy en el gobierno como si esos riesgos no existían, digamos. O sea, Sí, no, sí, eso, de nuevo, están haciendo política. Este, bien. Ahora, dejamos de lado Cambiemos, ¿sí? Pero hay una cuestión más de fondo, ¿no? Imagínate, ¿cómo te imaginas el país, ¿no? Yo me lo imagino de la siguiente forma. Hay más o menos un 70% de la población que es la que no votó a Macri, si querés, en la primera vuelta, que no tiene una visión de un país capitalista, integrado al mundo, y más bien le gustan las políticas populistas, ¿sí? Que no le cobren la energía, que el gobierno le resuelva con transferencias cualquier problema. Y por otro lado, hay dentro de ese 70%, no sé, un 30-35% del núcleo duro del kirchnerismo, que tampoco cree en la democracia constitucional, ¿sí? Entonces, si estás de acuerdo con esta descripción, la verdad es un país muy complejo digo, porque vos bien lo dijiste, ¿no? La economía funciona mucho en relación a las expectativas. Entonces llega un gobierno que quiere implementar lo que quiere el 30% de la gente, ¿sí? Una economía capitalista y una democracia republicana. Bueno, es muy difícil que sea creíble ese gobierno, es muy difícil que le presten a una tasa razonable, es muy difícil que atraiga mucha inversión, porque es un gobierno que no está haciendo lo que quiere la mayoría de la población, ¿sí? sí, estoy de acuerdo. Yo estoy un poco pesimista con este país, digamos, precisamente por lo que mencionás. Digamos, una gran parte de la población descree de la libertad económica. No sé, tendrán temor, les resultará cómodo recibir la transferencia del sector público. Y eso es bastante decepcionante para mí. Tener toda esa masa de gente que les gusta, no sé si les gusta, pero dependen del Estado o creen que el rol del Estado es ese.
y no el de dar las libertades individuales para que cada uno se pueda desarrollar, ¿no? El sector privado. Sí, lo que yo digo, y te dejo como última pregunta, y no tengo yo una respuesta, es, en ese mundo donde vos tenés la mayoría que por ahí no quiere lo que llevaría digamos, a la eficiencia económica, y por otro lado, un grupo importante que ni siquiera cree en la democracia constitucional, ¿cómo salís de ahí, ¿no? O sea, ahí de nuevo me parece que se vuelve a dar un problema como el que yo escribía para el tipo de cambio, que quizás vos necesitas algún tipo de gradualismo, porque si vos vas con un shock y vas contra todo ese Sí, sector mayoritario de la población, podés enseguida tener una fuerte derrota electoral. Ahora, si vos vas pero el gradualismo quizás sí, perdió también sí, credibilidad, sí, ¿no? sí, es difícil, porque tenés que convencer a esa gente que es mejor, que hay otra vida mejor, ¿no? Donde el sector privado es más eficiente, donde uno compra los servicios cortes de luz, pero lleva tiempo, me parece. Y sí, me parece que es el gradualismo o la decisión individual es irse del país, qué sé yo, que no es no es lo que uno debería recomendar, ¿no? No, Pero a mí me parece que si uno, digo, yo vivo en otro país, así que no puedo decir nada que no sea, creo que cada uno tiene que pensar en su familia y qué es mejor finalmente para ellos, pero lo que te puedo decir desde mí es que yo no me puedo desenganchar de lo que pasa en Argentina de todas formas, ¿no? Y forma parte del conjunto de mis preocupaciones diarias. Y por eso estoy todo el tiempo mirando, siguiendo la economía y la política y dialogando con la gente para ver cómo se puede encontrar una solución que primero tiene que partir de la política, pero que de verdad no es solo que los políticos estén de acuerdo, porque si la población quiere otra cosa es muy difícil, ¿no? Cuando es tan grande las diferencias entre lo que más o menos podría hacer que la economía vuelva a crecer, si fuese creíble, y lo que sí, en el corto plazo quiere la población. sí, hay un camino grande para pasar ahí. Y dado lo que acabas de decir, yo valoro un montón mucho tu contribución al debate, a pesar de haberte ido y estar en otro lado, que sigas participando, porque me parece que es muy valioso. Bueno, te agradezco. Te agradezco y te agradezco mucho por la conversación, ¿sí? Un abrazo, quedamos en Te agradezco a vos. contacto. Dale, chao. Chao.